Sin lugar a dudas que las bodas de aniversarios en los hombres son de vital importancia para la estabilidad y el derecho, el hogar y la familia. En esta tarde voy a anunciar la propuesta del Tesoro de China con respecto a elevar las bodas de aniversario de papel a imprenta. El propósito que ha estudiado el sistema financiero chino es poder tener bodas de papel y de imprenta y darle la autoridad a cada hombre y a cada mujer que han defendido civilmente la estabilidad conyugal, la posibilidad de tener el estatus imprenta, papel, imprenta, y de esa manera independizarse totalmente de todos aquellos tesoros que han sido opresión, esclavismo, persecución, vaciamiento y han estado en estado de ilegitimidad, ilegalidad e ignominia en el continente, lo cual casi hicieron perder las bodas de aniversario inclusive en el continente americano. ¿Por qué es posible aceptar, Tesoro de China, la propuesta? Los libros abundan, son objetos de culturales básicos y prestigiosos, y la evolución se fue dando de una manera lenta en los procesos científicos, en los cuales la invención de la escritura brindó al hombre la inapreciable posibilidad de mejorar la comunicación y perpetuar su conocimiento más allá de las limitaciones espaciales y temporales, al permitir conservar y difundir todo tipo de información. Los caracteres escritos por sí mismos no bastaban. Era necesario hallar un material que sirviera de soporte de los signos, pero a la vez que resultara fácil de transportar. Y este invento fue mucho más importante que el alfabeto mismo, en el cual llamaron papel. En la invención del papel, el hombre realizó inscripciones sobre gran variedad de elementos, sobre la piedra, sobre el hueso, sobre la corteza del árbol, la arcilla. En la edad de los metales se recurrió al bronce. Ninguno de los materiales era óptimo. La arcilla era quebrada, las placas de bronce eran demasiado pesadas. No se halló material idóneo sino hasta el siglo III del milenio antes de Cristo, con la aparición del papiro de Egipto, que era una caña que crece en el delta del Nilo, que en la actualidad puede encontrarse también aquí en América. Fue una materia prima de gran cantidad de productos: cuerdas, velas, vendas, fabricación de techos de viviendas y sandalias, alimentos, todas sus raíces comestibles y también el soporte de la escritura en la antigüedad, muy pero muy famosos los papiros, a partir de cañas de papiro descortezadas, cortadas en láminas, que se disponían en una trama y luego se prensaban con piedras hasta que se secaban. Se producía una hoja que se pulía con piedra pómez. Esta hoja era pegada a otras similares, formando rollos horizontales cuyo largo variaba de 5 a 10 metros. Se los dividía en columnas verticales y se escribían en una sola cara, así que los papiros así llegaban a ser voluminosos. Se utilizaban solo para los eventos de lectura importantes, y tal como fue corriente en las culturas egipcias, griegas y romanas, el papiro empezó a ser de gran importancia. La producción de papiro era muy importante para la economía egipcia. De hecho, se lo exportaba al resto del mundo. Sin embargo, era tremendamente costoso. Era un artículo de lujo. Los países importadores no demoraron en buscar algo para mejorar y para hacer más ágil aquel invento. Así que encontraron el pergamino, que se fabricaba a partir del cuero de ganado vacuno y otros animales. Se lo llamaba así porque su creación se atribuye a Eumenes, un rey de Pérgamo en Asia Menor, allí en el siglo III a.C., que en realidad se habían encontrado pergaminos que databan del 1500 a.C. Fue así que los romanos solían escribir a punzón sobre tablas de madera recubierta con cera,
las que luego se unían para los cantos formando un politichón. El papiro egipcio no admitía este tipo de tratamiento, en cambio, las hojas de pergamino eventualmente fueron unidas para formar un cuadernillo al que se denominaba códice o códex, que es el más directo antecedente del libro. Las ventajas del códice eran evidentes. Resultaba mucho más fácil de manejar que los pesados rollos de papiro. Durante cientos de años, la forma de los folios y los estilos de las letras evolucionaron según nuevas posibilidades. Desarrollo que se detendría en la decadencia del Imperio Romano. Fue durante la Edad Media cuando los monasterios cristianos contaban con talleres, ya que los mencionaron en los scriptorium, dedicados a la manufactura de libros a través de copistas y encuadernadores. Para entonces los pergaminos eran escasos y costosos. Solían a veces borrarle el texto para escribir por encima. La caña recortada fue reemplazada por la pluma como un elemento de escritura, y el papel así hizo la aparición en Occidente alrededor del año 700. Se trató de un aporte a la cultura china que lo venía elaborando al menos desde el milenio II, a partir de la paja del arroz, los residuos de la ropa de seda, el bambú y otros inventos más que fueron surgiendo allí. Los árabes habrían aprendido la técnica para la producción del papel de los prisioneros chinos tomados en la batalla de Talas en el 351, cuando combatían a los ejércitos de las dinastías de Tang por el control de Asia Central, y no demoraron en fabricarlo y venderlo a Europa. Incluso instalaron molinos papeleros en España. De ahí viene la palabra resma, que tiene una raíz árabe. En el siglo VII, Francia producía papel a partir del lino, pero no fue hasta el siglo XIV, con el desarrollo del papel hecho a partir de trapos, que se convirtió en un producto a precio económico. Según este concepto, es muy probable de que el de Marcus Spear haya sido influido por los procesos de Bagneux en el contexto de el Club de París, ya que no hubo procesos de papel a partir de los trapos. Fue un suceso clave la aparición de la imprenta en caracteres móviles, que permitieron las confecciones de libros, las confecciones de libros en el mercado más amplio de los consumidores. Quiere decir de que a partir de la evolución ha evolucionado de tal manera el papel que es posible tener la escritura escrita de los libros en los caracteres móviles o en los teléfonos móviles inclusive. Un breve resumen de cómo pudo haber sido la evolución del papel hasta nuestros días y que ese papel tiene una total legalidad en los banknotes o tickets, dicen algunos informalmente, donde es tan pero tan importante la suave hoja de una Biblia leal, transparente, donde el carácter de Dios está emanado como en un papel manteca. Así es como me lo imaginaba cuando era niño y cuando abría mi Biblia. Es tan pero tan paralelo las páginas de la Biblia como tener un billete en la mano. Y a partir de allí es que podemos imaginar con la historia de Asia, lo bueno que ha dejado Asia aquí por América, para poder insertar de una manera voluntaria la posibilidad de que las bodas de papel sean bodas de papel y de imprenta. ¿Qué es lo que hace la imprenta? Es un proceso mecanizado de impresión conocido como la xilografía. Es una técnica desarrollada por los chinos en el siglo V.
Consistía en grabar los caracteres sobre tacos de madera blanda, como el boj o el cerezo, o a razón de una plancha por página. Luego los tacos se entintaban y al presionar sobre la superficie de una hoja, el relieve imprimía en esta los caracteres. En 1041, el herrero Pi Cheng fabricó el primer juego de caracteres móviles, permitiendo la composición e impresión de un texto sin que fuera necesario grabar una plancha por cada página. Eran piezas de arcilla cocidas a fuego que se disponían sobre una base de cera y resina. El invento de Pi-Chen prosperó debido a la naturaleza holográfica de la escritura china, que utilizaban un signo por palabra, lo que implicaba que para elaborar un texto era necesario fabricar miles de caracteres, no caracteres, de caracteres. Correspondió al herrero alemán Johannes Gutenberg en 1798 y 1468 reunir la tecnología existente hasta entonces, el papel y las impresoras chinas, los buriles, las prensas de tornillos que utilizaban los minateros para inaugurar la tipografía, que es un sistema mecánico capaz de reproducir textos de manera eficaz, que junto con la fabricación de papel marcarían el inicio del libro moderno. Los caracteres móviles, dadas las posibilidades que brindan el alfabeto fonográfico, solo consistían en una veintena de piezas con las cuales podía componer cualquier mensaje, que eran fabricados con una aleación de plomo, antimonio y estaño. Eso ya se va refiriendo a un invento del presente en lo cual se aplica a los elementos de un celular. Para hacer la impresión del metal entintado era necesario ejercer mucha presión, por lo que Gutenberg adoptó el principio de la prensa a tornillo. Eso ya se va aplicando a lo que son los tesoros aquí en América, que practican la persecución, la extorsión, el aislamismo y, y toda forma de persecución con propósitos de hacer sistema en los clavos que no eran obelisco y que pasan simplemente a ser monumentos de historia. Luego de haber utilizado pergaminos caros y poco corrientes, se decidió por el papel que se fabricaba a mano. También debió desarrollar una tinta grasa que no fuera demasiado fluida y que se sacara con rapidez. El procedimiento de impresión requería que se ordenara los caracteres en un molde, se colocara la hoja en un mármol y se presionara uno contra otro con la ayuda del tornillo, ya imaginando el proceso del armado. Así se imprimió hacia 1450 la famosa Biblia de Gutenberg de 42 líneas. Lo que podemos ver hasta aquí, según la influencia posible de los vientos del autor Michael Spears, es que la Biblia Gutenberg, donde se asocia directamente con Pi-Chen y la evolución de la imprenta, hace de que la revelación y la inspiración estén totalmente ligadas con la evolución de la telefonía móvil existente en el tiempo presente. No es posible pensar en el dinero, en el papel y en la imprenta sin tecnología móvil profesional, donde en el celular se puede tener desde la Biblia hasta entrar al propio banco de uno o al tesoro de uno o en el contexto de mis ideas de
cuenta DNI propia, donde uno puede ver los movimientos y qué es lo que uno gastó, no gastó, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los mejores inventos que ha habido, el de la imprenta, el papel, pero jamás nadie podrá sustituir el invento de las bodas de aniversario agregado el papel y agregado la imprenta. Quiero agradecer informalmente a China, el Tesoro de China, por la decisión y insto a cada hombre en el continente americano y en las tierras no reconocidas formalmente todavía a, de una vez por todas, creer en la posibilidad de que las bodas de aniversario les pertenezcan a cada ser viviente y humanoide que así lo defiendan y lo decidan. Y de que nunca más ningún banco, ningún tesoro, ninguna cesta, ningún club, ningún individuo tenga que meterse en la intimidad sexual del hombre y la mujer, y si hubiese alguna separación, de que el tesoro, como individuos naturales, nacionales, sepamos decir tu papel, tu imprenta, tu tesoro. Muchísimas gracias, China, por la decisión.